Me grabé hablando dormido y ahora no quiero volver a dormir. Todo empezó hace unas 3 semanas. Había adquirido malos hábitos a la hora de dormir y decidí usar una de estas aplicaciones que monitorea tu sueño. Ingresas lo que has hecho durante el día, le das algunas noches para calibrar y luego la aplicación te dice calidad de tu sueño y te da consejos sobre qué hacer para mejorarlo. Las primeras noches no hubo nada extraño, era la hora de calibración y todo. En la cuarta noche la aplicación aparentemente estaba completamente configurada y tenía una evaluación lista la mañana siguiente, un total de 3 horas y 2 minutos, horas de sueño, 2 horas y 42 minutos de sueño profundo y luego varias medidas sobre qué tan bien parecía estar mi sueño. Al parecer mi calidad era del 68%, no estaba nada mal. Y mi principal problema era mirar el móvil antes de dormir. No hay sorpresas, al final del resumen también había un montón de grabaciones, por lo que puedo decir, esta es principalmente la forma en que la aplicación evalúa el sueño. Escucha ciertos significantes y luego los usa para juzgar en qué estado y calidad del sueño se encuentra. Tenía curiosidad por saber cómo sonaba cuando dormía, así que decidí escuchar algunos al azar. El primero fue solo yo roncando, y el segundo fue un murmullo ininteligible. El tercero fue diferente, hablaba con mucha claridad, pero con un tono de voz que no reconocí. ¡Ayúdame! Eso fue todo lo que dije, y luego terminó la grabación. Era una voz muy débil, y la forma en que habló hizo que un escalofrío recorriera toda mi espalda. No era ese tipo de voz somnolienta que normalmente se oye al hablar a la gente durante el sueño, aunque estaba muy tranquilo, se sentía lúcido y claro. No fue murmullo al azar, sino algo que fue dicho por una persona plenamente consciente. También había un dolor en la voz que realmente me afectó, como si la persona que había tuviera un gran dolor. Esto me asustó más de lo que tenía derecho a hacer una simple pronunciación. No tenía ganas de escuchar más grabaciones y traté de encogerme de hombros. Unas pocas horas después del día comencé a sentirme tonto por prestarle tanta atención. Quiero decir, era solo un desorden nocturno. ¿De qué tenía que preocuparme? Llegó la noche y básicamente me había olvidado por completo de las rarezas de la mañana. Luego llegó el momento de activar la aplicación nuevamente y todo volvió a mí. Honestamente, estaba a punto de eliminar la maldita aplicación y no volver a usarla nunca más, pero eso se sintió como ceder a la superstición y a mi propia estupidez. Mirándola hacia atrás, desearía no haberlo usado nunca más. En ese momento, sin embargo, me sentí como si estuviera siendo un cobarde y la mejor manera de superarlo era simplemente usarlo y ver que cualquier preocupación fuera infundada. Me llevó un poco más de tiempo dormir de lo habitual, sin embargo, la mañana siguiente me desperté sintiéndome fresco y descansado. Revisé la aplicación y me dio una puntuación del 77%, mejora masiva. Ya comencé a sentir que me había ganado mi tonta paranoia, ahora solo tenía que comprobar algunas de las grabaciones y terminaría todo el calvario. 5 mensajes de solo ronquidos y murmullos, y me sentí bastante seguro de que ayer solo fue un evento peculiar de un solo disparo. Sin embargo, sentí la necesidad de escuchar solo un fragmento de sonido más. Por supuesto que tenía que hacerlo, y entonces la maldita cosa volvió a mí, peor que antes. Por favor, ayúdame. La voz sonaba incluso peor que la última vez. Tenía esa extraordinaria cualidad de sufrimiento. Sé que siempre es un extraño cuando te escuchas hablar, pero esto fue diferente. Esto no se parecía a nada que pudiera imaginarme diciendo. Sonaba descompuesto de una manera que solo lo haría alguien que hubiera pasado por un evento increíblemente doloroso. La voz me atravesó y me heló hasta la médula. Solo pensar en eso hace que se me ponga la piel de gallina. Después de eso, nunca obtuve el 77% en la calidad del sueño. El patrón continuó. Todas las mañanas me despertaba y escuchaba grabaciones de mí mismo suplicando con esta voz angustiada. Cada noche sería más difícil conciliar el sueño, ya que estaba cada vez más preocupado por lo que descubriría por la mañana. No podía recordar nada de lo que trataban estos sueños. ¿Qué diablos estaba pasando para hacerme hablar con un tono de voz tan perturbado? Quedó claro que la aplicación no captaba ni registraba todo lo que decía. Las grabaciones a menudo se cortan en medio de una oración. Solo se grababan y almacenaban las palabras más claras. Necesitaba saber más. Necesitaba saber qué me estaba pasando durante la noche. Compré un micrófono extra sensible y obtuve otra aplicación para grabar toda la noche. Me fui a dormir esa noche ansiosa, pero también un poco emocionada. Si bien mi voz era espeluznante como la M, ya había comenzado a acostumbrarme a ella. La regularidad de todo esto también me intrigó. Las primeras grabaciones siempre comenzaban 1 o 2 horas después de que me había quedado dormido, y la última llegaba 2 o 3 horas después. Así que siempre hubo este periodo de 2 a 4 horas durante las noches en el que tuve estos episodios. A estas alturas se había convertido en un suceso menos espeluznante y más en un misterio. Necesitaba saber qué estaba haciendo mientras dormía, que me hizo hablar de la forma en que lo hice. De hecho, a pesar de todo, dormía bastante bien. No hasta ese punto alto del 77%, pero honestamente eso se debió principalmente a la emoción. Mi vida no es la más emocionante, y después de superar el miedo inicial, este le dio un poco de sabor. A la mañana siguiente me desperté más temprano y estaba ansioso por escuchar la grabación completa. Esperaba que fuera más o menos lo que había escuchado de la aplicación para dormir, es decir, un montón de pequeños fragmentos que constan de palabras y oraciones no relacionadas
seleccionadas. Mi esperanza era simplemente captar un poco más de detalles. Lo que obtuve fue mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Desde la 1:13 de la madrugada hasta las 4:17 de la madrugada, estuve hablando constantemente. Al principio, simplemente estaba asustado e inseguro de mi paradero. Si bien no podía entender exactamente lo que estaba pasando, estaba claro que me había despertado en un lugar desconocido y estaba tanteando mi camino. Aproximadamente a la media hora del sueño, debía haber presenciado algo extraordinario. En la grabación, dejé escapar un grito confuso y lo que solo puedo describir como un grito silencioso y ahogado. A medida que avanzaba el sueño, sonaba cada vez más descompuesto y exhausto. Más veces de las que puedo contar, supliqué ayuda y llamé a mi mamá. La última hora más o menos de la grabación fue solo de mí susurrando de una manera exhausta, en su mayoría palabras sueltas de mí suplicando ayuda y misericordia. No escuché las 3 horas, simplemente no puedo hacerlo. Salté de un lado al otro para asegurarme de que todo era una grabación continua, y lo era. Todas las noches estaba pasando por algo horrible, y sin embargo me despertaba todas las mañanas sin el más mínimo recuerdo de lo que había sucedido. Los detalles adicionales y la claridad captados por el nuevo micrófono dieron una sensación de pavor mucho mayor de lo que había sentido antes. Simplemente escuchar fragmentos de la grabación me agotó. Nunca había escuchado a nadie hablar de una manera tan atormentada. Saber que venía de mi propia boca me asustó muchísimo. Aquí es cuando debería haber dejado de investigar más. Aquí es cuando debería haberme dicho a mí mismo que era suficiente y que debería dejarlo todo. Sin embargo, la idea de hacer eso nunca se me ocurrió. Quizás si se lo hubiera dicho a otra persona, quizás hubiera recibido el consejo correcto y no hubiera dado los pasos finales. En este punto mi curiosidad era tan fuerte que no estoy seguro de que cualquier consejo me hubiera hecho detener. Comencé a buscar en Google sobre sueños y encontré un hecho interesante. Si despiertas a alguien durante su sueño, casi siempre puede recordar de qué se trataba su sueño, incluso si normalmente no recuerdan sus sueños en absoluto. Así es como sabemos que todo el mundo tiene sueños durante el sueño. Mi idea era que si pudiera despertarme de alguna manera cuando tuviera el sueño, recordaría lo que estaba sucediendo durante ese extraño periodo de la noche. Esto fue un poco más complicado que mis proyectos anteriores, ya que no había ninguna aplicación que pudiera hacer lo que yo quería. Me las arreglé para encontrar algún hardware que pudiera rastrear cuando tienes sueño. A través de una codificación simplista, conecté su salida a un temporizador. Esto significaba que una fuerte alarma sonaría aproximadamente 2 horas después de mi sueño. Calculé que esto sería antes de que terminara el sueño, pero lo suficiente como para tener una idea de qué se trataba. Configuré todo y me fui a dormir. Cuando sonó la alarma comencé a sudar y temblar. Finalmente había recuperado el control de mi cuerpo y con las últimas 2 horas de experiencias frescas en mi mente, el terror se extendió por mí. Me agarré las piernas, jadeé violentamente y miré hacia la oscuridad de mi habitación. Finalmente supe lo que ocurría durante mis episodios nocturnos. La ironía de todo esto. Había anhelado recordar lo que estaba sucediendo, y ahora que lo hago, no deseo nada más que olvidar. El sueño no solo era lúcido, estaba más allá de eso. Era hiperreal, de una manera en que todos mis sentidos eran más plenamente conscientes de lo que nunca recuerdo. Como si el sueño fuera lo real y mi vida normal, el sueño. No estoy seguro de cómo comienza el sueño o si realmente comienza. En algún momento me encontré en esta habitación cubierta de paredes metálicas. La habitación tenía forma cúbica y tengo esta sensación de que las paredes se cierran sobre mí. Al principio estaba confundido, pero también un poco emocionado. Finalmente estaba dentro del misterioso sueño. Esa emoción pronto se convirtió en miedo. El sueño fue mucho más real y vivido de lo que pensé. Normalmente los sueños, incluso los lúcidos, son algo confusos y tienen esta cualidad de fantasía. Este no. Como dije, se sintió más que real, y supe por noches de grabaciones que algo terrible estaba a punto de suceder aquí. Cuanto más lo pensaba, más miedo me daba. Traté de despertarme, pero fue en vano. Quedé atrapado en el sueño. En la pared, donde hace unos momentos solo había una superficie plana, se abrió una especie de trampilla. Poco después de eso, comenzó. Las palabras no describen lo que tuve que pasar por la siguiente hora y media. Cuando tenía 16 años, tenía cálculos renales. El proceso de sacarlos fue la prueba más dolorosa por la que había pasado. Eso fue hasta que tuve este sueño. Las cosas que experimenté fueron horribles de una manera que simplemente no pude transmitir. Las imágenes parpadean ante mis ojos mientras escribo esto, pero no me atrevo a escribir nada. Estoy tan asustado de que me haga sentir esas cosas de nuevo, y nunca quiero hacer eso. La única forma de resumirlo es infierno, el infierno literal de una manera que honestamente no pensé que fuera posible. Sé que no fue real, fue solo un sueño, pero te aseguro que mis sentimientos fueron muy reales, y ese tiempo que pasé allí se sintió como una eternidad en la que sentí cosas horribles con tanta fuerza que cualquier otra sensación de dolor simplemente no se compara. Decir que no es real es como decir que un dolor de cabeza no es real porque todo está en tu cabeza. Les aseguro que lo que pasé fue tan vivido como cualquier otra experiencia que haya tenido. He estado despierto durante 4 días. Volver a dormir simplemente no es una opción.
No cuando sé lo que me espera. Hasta ahora me las he arreglado bebiendo muchas bebidas con cafeína, pero supongo que pronto necesitaré algo más fuerte. Toma esto como una advertencia. Si te oyes a ti mismo hablando de algo extraño mientras duermes, no lo persigas más. No se moleste por no poder recordar todo lo que sueña, porque a veces la ignorancia es una bendición.